El siguiente programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Nueva York. Bendiciones de verdad nos da, bendiciones de verdad nos da. Hebreos capítulo número 8. Y quizás unos versículos antes, Hebreos 7, 11, vamos a leer 7, 11 y luego vamos a leer el 8, 7. Cuando usted lo tenga, dice amén. Hebreos 7, 11. Dice así la palabra. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Mire la pregunta. Dice, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Esa es la pregunta que plantea el escritor de Hebreos. Ahora, en el capítulo 8, versículo 7, dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Aquí está hablando de un segundo pacto, porque dice que el primer pacto tuvo defecto. Y en el verso 8 dice, porque reprochándolos él, es decir, Dios, dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En esta mañana yo quisiera que viéramos, recordáramos o aprendiéramos, en el caso de cualquiera de los niveles en que usted pueda sentirse cuando lee estos versículos que hablan del pacto nuevo. Fíjese que en la Escritura los estudiosos de la palabra, teólogos y maestros de la Escritura, concluyen en que en la historia de la humanidad, la historia de la Biblia, han habido diferentes pactos o dispensaciones. Hay algunas diferencias de interpretación entre algunos de ellos. Por ejemplo, algunos dicen que hubo un pacto de Dios antes de la caída del hombre, que ellos le llaman el pacto edénico, el pacto que Dios hizo con el hombre en el huerto del Edén. Luego, dicen otros, vino el pacto adámico, que es el pacto que hizo Dios con el hombre ya cuando el hombre pecó. Sin embargo, algunos concluyen que es el mismo y se conoce como el pacto adámico. El punto es que cada pacto, cada convenio en la Escritura tenía diferentes requisitos, diferentes leyes que se tenían que cumplir, porque un pacto es un compromiso entre dos o más personas, pero mínimo
2 personas. En algún momento quizás usted puede hacer un pacto con usted mismo, pero realmente eso no sé si se le puede llamar un pacto, ¿verdad? Sino que es quizás una decisión que se hace. Pero en sí el pacto debe ser de 2 o más personas, es un contrato, es un contrato, un testamento, ¿no?, que se hace. Entonces algunos concluyen y dicen que el primero es el mismo, el que se hizo en todo el huerto del Edén, y luego el que se hizo el Señor con Adán y Eva, por supuesto, cuando ya pecaron y cayeron. Y habían leyes, requisitos, prohibiciones que también fueron establecidas en ese pacto. Luego, el segundo pacto que aparece es el pacto que el Señor hizo con Noé. ¿Se recuerda usted que el diluvio vino? Noé y su casa fueron los únicos que quedaron con vida, además de los animales que se metieron en el arca, y por supuesto los peces, que concluimos que pues nadaron, ¿no? Entonces está el pacto con Noé, o el pacto noaico, pero es el pacto con Noé. Luego entonces surge en la historia bíblica un personaje que es importantísimo, que es el pacto con Abraham, y se conoce como el pacto abrahámico. El pacto con Abraham, que ya es con diferentes promesas, y una promesa tan grande que el Señor dice que le dijo: te bendeciré, te multiplicaré. Los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos. Así fue tan importante el pacto con Abraham. Luego entonces surge Moisés, y surge el pacto mosaico, o el pacto de la ley, en donde están incluidos los sacerdotes de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio. Y es lo que nosotros, cuando hablamos de la Biblia, nos referimos a la ley. Estamos refiriéndonos al pacto que hizo Dios con su pueblo Israel, y en general también por medio de ellos con la humanidad, por medio de la ley, pero específicamente fue con el pueblo de Israel, y es el pacto levítico, el pacto mosaico, algunos le llaman así. Luego viene el pacto de la gracia, el pacto que hoy estamos viviendo, y el pacto que en los versículos que leímos vino a sustituir el pacto de Moisés, que es el último pacto que había antes de que Cristo vino. De hecho, cuando Jesús vino todavía bajo el pacto de la ley. Él fue circuncidado, él tuvo que cumplir con los requisitos de la ley, pero traía ya otra comisión de parte de Dios para establecer un nuevo pacto, que es el pacto que hoy estamos viviendo. Y algunos concluyen diciendo que el último pacto, o la última dispensación que vaya a haber, va a ser cuando Dios trate con la humanidad en el milenio, y ya va a ser distinto, pero eso está en el futuro. Ahora, el punto que le quiero marcar es que los versículos que leíamos acá dice que el pacto anterior, es decir, el pacto de la ley, era un pacto que tuvo defectos. Ahora, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de sus compromisos, cuando hablamos de que Él lo dio, aunque la palabra nos enseña que de una manera u otra fue un pacto que se recibió por medio de dispensación de ángeles. En otras palabras, los ángeles o criaturas angélicas estuvieron envueltas en eso, pero Dios dio el ok, Dios dio el permiso para que, y le pareció a Él dar el pacto de la ley. Entonces, cuando leemos que la Biblia dice que ese pacto tenía defecto, puede en algún momento a nosotros causarnos problemas. ¿Cómo que va a tener defecto si Dios lo dio? O sea, Dios no puede dar una cosa mal. De hecho, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, cuesta un poco entender cómo es que ese pacto tenía defecto. Ahora,
no es que tuviera defecto de parte de Dios, sino que no fue perfecto el pacto porque los hombres no lo pudieron cumplir. Es decir, que el pacto en sí no pudo lograr su objetivo porque la parte nuestra, la parte humana, falló. Y cuando en el libro de Jeremías habla, porque Jeremías es el profeta que introduce el nuevo pacto. Y aquí voy a dejar una pausa y le quiero recordar algo, quizás usted sabe de Jeremías o hablar un poquito de Jeremías. Jeremías venía de un linaje sacerdotal, fue llamado muy joven y algunos dicen que cuando habla él en su inicio del libro que era joven y por tanto no podía hablar o no tenía quizás la experiencia o el respeto que el mensaje que él tenía iba a requerir, porque era un mensaje, cuando usted lee el libro de Jeremías, era un mensaje duro. Era un mensaje de destrucción, era un mensaje de calamidad, era un mensaje que mandaba al pueblo de Israel y decía, van a ir a la deportación, algunos van a ir a la deportación, otros van a ir a la espada, otros van a ir a la muerte, decían. Y entonces era un mensaje sumamente duro y Jeremías dice, yo a los cortos años, algunos llegan a entender aún que el llamamiento de Jeremías y la comisión de Jeremías fue tan temprano como a los 8 años. Imagínense a un niño de 8 años que le den ese mensaje profético. Sin embargo, el Señor dice que tocó su boca, purificó sus labios y le dice a Jeremías, no te asombres si yo te escogí desde antes que nacieras. Es decir, planté mi mensaje en ti, no a los 8 años, no a los 15 años, lo planté en ti desde antes que nacieras. Mire cómo es Dios. Y era un mensaje, hermano, que como le digo yo, era un mensaje realmente difícil, hermano. Pero en el profeta, es el profeta Jeremías el que introduce el concepto del nuevo pacto. Porque aunque su mensaje era un mensaje de destrucción, de calamidad, porque como les repito, porque ellos, es decir, el pueblo de Israel, no cumplió su parte, entonces tuvieron que haber consecuencias. Y las consecuencias eran destrucción, muerte, espada. Pero en medio de todo ese mensaje difícil, siempre Dios tiene un mensaje de esperanza. Mire eso, yo me gozo y me siento feliz de compartirle hoy eso a usted. No importa cuáles sean las consecuencias, hermano, aún del mismo pecado, porque el pecado va a traer consecuencias. Y no podemos ignorar eso, porque si lo ignoramos, entonces vamos nosotros a estar pecando, a estar teniendo las consecuencias de destrucción y muerte, y no vamos a saber ni por qué. Entonces, a lo menos es mejor saberlo, ¿no? Es como cuando usted, hermano, come, no sabe qué es lo que le hace mal, voy a poner esto. Y de repente se siente mal, hermano, y terrible. Y de repente le dicen a usted, mire, lo que le está causando eso es tal comida. Y quizás sea su comida favorita. Creo que nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Quizás sea su comida favorita, pero le dicen, mire, lo que le está causando todo eso es esta comida. Y no voy a decir ninguna comida en particular para que no se enojen conmigo o no se les antoje y después su mente se vaya allá de la predicación. Y usted y yo podemos decir, ¿por qué tenía que ser esa comida? Pero mire, pero gracias a Dios que lo identificaron, que no. ¿Verdad que sí? Porque qué feo es estar enfermito o no. Y lo peor es no saber qué es. Entonces, ya si usted sigue comiendo esa comida, pues dice un dicho allá en mi pueblo que el que por su gusto muere, aunque lo entierren parado, dicen. No sé qué querrían decir con eso, ¿verdad? Pero el punto es de que ya si le dijeron y usted lo hace, entonces ya el médico o quien le haya diagnosticado ya salió de su responsabilidad y te dice, tú ya sabes, lo bueno, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahora, si no lo quieres hacer,
o no te esfuerzas, sería la expresión correcta quizá, por hacerlo, entonces pues ya es cuestión que depende de ti. La ley vino a marcar qué era lo que iba a llevar a Israel a la muerte, a la destrucción. Sin embargo, y digo esto, sin embargo, a pesar de que ellos sabían las advertencias de la ley, a pesar de que Dios les marcó cuál es el camino que llevaría a la vida y cuál es el camino que llevaría a la muerte, si no Deuteronomio, si no estoy mal, capítulo 6 por ahí habla, dice, escoged hoy delante de vosotros, pongo dos caminos, el camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la muerte. Sin embargo, por las acciones, por las influencias, ellos escogieron vivir una vida apartada de lo que Dios decía y comenzaron a cosechar las consecuencias. Y por eso es que cuando Jeremías entra en la escena de la historia, era un pueblo que ya había colmado su dosis de maldad y entonces tenía que ser entregado a las consecuencias del pecado. Pero en medio de ese mensaje tan difícil de este hombre que recibió esa comisión de parte del cielo, fíjese que se introduce la promesa de un nuevo pacto, dando a entender al Señor de que por la ley misma nadie podía llegar a alcanzar la perfección. Entonces se introduce a la historia de la humanidad el concepto de un nuevo pacto. Ya le digo, ya había el pacto adámico, el de Noé, el de Abraham. Algunos involucran ahí también el pacto davídico, porque David no vivió, aunque todavía estaba en medio del pacto de Moisés. Usted ve que hizo cosas que realmente, según la ley de Moisés, lo hubieran tenido que apedrear, pero no lo apedrearon, porque como que vivió una etapa del pacto de la gracia que nosotros estamos viviendo hoy. Por ejemplo, David comió panes que solamente los sacerdotes podían comer y no se murió. Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra manera como que estaba el Señor dando a entender ahí de que venía un pacto con muchas ventajas, hermano. Un pacto donde, les soy honesto y sincero, hermano, si no lo aprovechamos, a saber qué queremos, hermano. Si no aprovechamos este pacto, hermano, que es como el pacto, el mejor pacto que podemos nosotros tener, hermano. Mire, ¿qué más gratis que regalado? ¿Qué más barato que regalado? Es lo que quise decir, ¿verdad? Porque ahí lo que digo, ¿verdad? A ver, ¿qué más barato que regalado? Ya ni modo que querramos que nos paguen por recibir regalos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos regalan algo? Fíjese, dar gracias. Y aún, aunque ni diera gracias, se lo están regalando. Lo único es aceptarlo, ¿va? Obviamente, la acción de gratitud es lo que va a agradar también a la otra persona, decir, ¿verdad? A lo menos gracias dio. Pero ¿qué más barato que regalado? Y si no queremos la gracia, ¿cuántos de aquí quisiéramos volver a los requisitos de la ley? ¿Cuántos de aquí, hermano, diríamos hoy, hermano, mire, yo me considero tan correcto, tan justo, tan cabal, que a mí sí, que me den un chance de vivir de acuerdo a la ley? No va a ganar. No va a ganar. Nadie pudo. Solamente el Señor Jesús, que naciendo en la ley, vivió sin pecado. Y yo le decía algo el día viernes, para aquellos que estuvimos acá, cuando hablábamos un poco acerca de la resurrección de Lázaro. Yo llegué a entender algo muy importante, hermano. De que el Señor, aunque amaba a esa familia, amaba a María, amaba a Marta, amaba a Lázaro. Fíjese que no evitó que Lázaro tuviese que llegar aún a morir para que la fe tanto de María, de Marta
y especialmente de Lázaro, subiera a un nivel mayor necesario. Porque si algo la Biblia deja claro es que la senda de los justos va a ir de aumento en aumento. Que no podemos nosotros estar contentos con que nuestra fe haya llegado a este nivel y allí se haya quedado. En Dios no hay etapas donde nos quedemos aquí y ahí nada más. El Señor nos lleva, dice la Biblia, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Ese es el propósito de Dios. Entonces, de la misma manera como el Señor trató con Lázaro, María, Marta y sus discípulos, ahí los tuvo que llevar a una experiencia difícil, pero que a la larga fue muy remuneradora. Fue una experiencia que les cambió la vida a todos. De igual manera, a nosotros que vivimos hoy, que confiamos. Romanos 8 habla de que el Señor está intercediendo por nosotros. El Señor está rogando por nosotros. Y yo le preguntaba el día viernes, de su vida, hablando de su cuerpo y de su alma, ¿qué es lo más importante para Dios? Estamos de acuerdo que el alma, ¿verdad? Y le preguntaba también el día viernes, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres en uno, ¿quién de los tres es el que más nos entiende como humanos? Jesús. Por eso es que Él está, He was appointed to be the intercessor. Él fue designado para ser el intercesor, para estar entre el Padre y nosotros, como un abogado, pidiendo por nosotros. Ayúdalos, fortalécelos. Pero en algún momento, y eso es lo importante, el mismo que nos entiende, nos dice y puede decir, no le des lo que te está pidiendo, porque lo que te está pidiendo no es lo que le ayuda. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nosotros vemos las situaciones que vienen a nuestra vida, lo primero que queremos es, Señor, quítalo de en medio, Señor, quita ese problema, que se vaya. Y el Señor dice, no habrá manera en que puedas ver que soy todopoderoso para poder resolver los problemas más grandes e inesperados de la vida, a menos que los tengas. Y cuando vienen y los tenemos y los afrontamos y nos damos cuenta que no ha sido por fuerza, que no ha sido por poder, que no ha sido ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, reconocemos que Dios está vivo, reconocemos que estamos en un pacto de gracia, en un pacto donde el Señor ha sido bueno para con nosotros. Porque aunque siendo infieles, y en ninguna manera quiero que usted se vaya a sentir mal, pero la Biblia dice que aunque siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Para cuántos ha sido fiel Dios? Yo creo que Él merece un fuerte gloria a Dios por su fidelidad. Él es fiel y sigue siendo fiel. ¿Por qué? Estamos en un nuevo pacto. En un pacto donde, como le digo, Jeremías en medio de la destrucción del mensaje destructivo dice, pero vienen días. Y este versículo que leímos, o esta serie de versículos que leímos en Hebreos 8, fíjese que es la cita más grande que en el Nuevo Testamento aparece del Antiguo Testamento. Oigan esto, y esto es muy significativo. Desde Mateo a Apocalipsis, los escritores citaron versículos o pasajes del Antiguo Testamento. Pero el más largo es el que leímos en Hebreos 8. ¿Y de qué habla la cita más larga del Nuevo Testamento? Del nuevo pacto. ¿No querrá eso decirnos algo muy importante? Que Dios quiere que entendamos que estamos viviendo en un nuevo pacto de gracia y de misericordia. Ahora, fíjese usted que los versos que leíamos dicen claramente, y hermano, y esto es necesario que nosotros lo pongamos en nuestro corazón, claramente, cuando en el versículo anterior del capítulo 7 leíamos,
Dice allí en el versículo 11, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Es decir, lo que está planteando esta pregunta es, el pacto anterior no llevó a nadie a la perfección, no podía llevar a nadie a la perfección. Y este pasaje que vemos al terminar el capítulo 8, versículo 13, dice, cuando él dijo un nuevo pacto, estas palabras son bastante fuertes, porque usted ve ahí que dice el 8:13, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado. ¿Qué es algo anticuado? No mire a nadie, porque vi que algunos estaban viendo allá a la derecha, no, ¿verdad? Si lo vieron a usted, diga anticuado el diablo. Y su tatarabuelo, dígale, porque creo que nadie va a tener ya. Pero ¿qué es algo anticuado? Por ejemplo, ¿impresionaría a usted que usted venga hoy y salga a este lugar y le diga a alguien, venga, le quiero enseñar mi carro? Lo lleve a su carro y abra en medio de los dos asientos, abra así y saque un teléfono. A ver, ¿cuántos se impresionarían por eso? Y digan, wow, su carro tiene teléfono. ¿Cuántos se impresionarían por eso? Levante la mano. Nadie. Eso nos impresionó en algún momento como en los años 85, 86, por ahí donde muchos de acá o la mayoría de acá no habían nacido. De nuevo. Pero ¿verdad que no nos impresiona? ¿Por qué? Porque es anticuado. Es como, por ejemplo, a menos que usted tenga unless you have an attraction for antiques, a menos que usted tenga una atracción por antigüedades, usted tendría en su casa teléfonos de aquellos que se marcan todavía así con el dedo. Que quizás ahora hasta se vería bonito, ¿verdad? Y muchos de los niños llegarían y dijeran, cool. Por el hecho ahí, ¿verdad? Pero es decir, eso no nos impresiona. ¿Por qué razón? Porque ha avanzado tanto la tecnología que, hermano, usted no se impresiona con el microwave. Pero en un momento nos impresionó. ¿Cuántos de aquí vivimos la era de la introducción del microwave? Revele su edad, por favor, sin pena y sin compromiso. ¿Verdad que sí? Uno decía, ¿cómo puede ser que con 2 minutos eso ya está la comida caliente? Y era impresionante esto. Hay otros que tienen un poquito de más años, que quizás lo impresionaron con la olla de presión. ¿Se recuerda a esas ollas? Unas ollas así como de un material como aluminio, no sé qué material sería, hermano. Pero que ponían los frijoles, porque ese era lo clásico. A lo menos cuando vendían, allá de donde somos la mayoría quizás, decían, mire señora, con esta olla, en cuestión de horas, le quedan los frijoles aguados. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos usaron olla de presión? Sin pena, hombre, que su espíritu está jovencito. Pero ¿en cuánto tiempo se cocinaba eso? Obviamente era un peligro tremendo, hermano. Yo me recuerdo y unos accidentes terribles que se dieron con eso, porque comenzaba ese asunto, hermano, de repente, sí, parecía fábrica de metales, hermano, de una planta química, esa cosa comenzaba. Y cuando comenzaba aquella cosa, la cosita que le ponían encima, ¿verdad? Y de repente comenzaba, llegaba la señora a quitar y era que parecía locomotora, era así, salía el vapor, hermano. Era una cosa tremenda, hermano. Pero eran tecnologías que se iban inventando. Pero no sé si usted todavía usa la olla de presión. Ahora hay mejores, ¿verdad?
No sé si usted todavía, obviamente ya no usamos teléfonos de esos de marcar, ¿verdad? ¿Se imagina cuánto dura marcar eso? Si ahora ni siquiera marcamos los números. ¿No se ha dado cuenta de eso? Mire, yo le aseguro que hay gente aquí que no sabe su número de teléfono celular. A ver, prove me wrong, ¿habrá? ¿Todos se saben su número de teléfono celular? ¿Cuántos no se saben su número de teléfono celular? Mire. Y es su teléfono, pues no se lo sabe. Si yo les he preguntado alguna vez, le digo a alguna persona, yo, ¿verdad? Hermano, fíjese que no tengo su teléfono o algo. Y me dice, no, démelo, espéreme. Me dice, y sacan su celular y comienzan a buscarlo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado ahora a buscar y a marcar. Ah, pero espérese, eso ya está siendo anticuado. Ahora hablamos. Prende el teléfono, da el nombre, dice pastor y el teléfono le dice not recognizable number. Dice usted el nombre de alguien, hermano, y el teléfono se lo busca y se lo marca. Entramos a carros que no se hablan. Está usted, hermano, oyendo música y si su carro tiene ese asunto de Bluetooth o lo que sea, le entra una llamada y le cancela la música, qué sé yo. Ah, hermano, yo no me he subido a uno de ellos, pero he visto carros que se parquean solos. Las mujeres dan gloria a Dios, hasta sienten la unción con esos carros, dice. No sé si el DMV lo permite. No sé si el DMV lo permite para poder pasar el test. No sé, creo que no. Pero los he visto, hermano. ¿Verdad? Se ponen así, no sé cómo le hacen, o yo creo que nada más le hablan al carro. No sé si llegaremos. No lo sé si llegaremos. A ver, porque que ya existen carros que vuelen. Que salgamos un día y como... Porque yo nunca pensé llegar al año 2000 y ya llevamos 3 encima de lo que yo pensé que nunca íbamos a llegar. Jamás pensé que íbamos a tener computadoras en la mano y el día de hoy la tenemos en la mano. Nunca pensé, hermano, que iba a ser tan avanzada la tecnología que le pueden medir dónde está usted hasta caminando. Enciende su teléfono y ahí va usted, hermano. Se para y se para la lucecita y le hace así. Cosas que antes era una tecnología súper avanzada, hermano, que solamente el gobierno lo podía tener. Pero hoy aquellas cosas de antes. El otro día no sé dónde oí yo el anuncio acerca de que estaban subastando la primera computadora Mac que hizo Steve Jobs con no sé quién. Y creo que pensaban agarrar en esa subasta alrededor de $250,000. Pero es una televisión con un montón de alambres y como 3 o 4 baterías, una cosa así. Eso ahora sería ridículo, hermano. Si no, vea usted y cómprele una computadora ya de pantalla grande a su hijo así. No la va a usar. Eso es anticuado. A eso se refiere. Y mire cómo en la palabra dice que el antiguo pacto, según lo que habla Hebreos, dice que vino a ser anticuado. Y dice el versículo, y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, lo que está diciendo es de que si nosotros queremos llegar a Dios, llegar a alcanzar la salvación de nuestras almas, llegar a agradar a Dios por nuestro esfuerzo personal, estamos caminando todavía sobre un pacto que ya no está vigente, que ya Dios no acepta. ¿Cuál es entonces el nuevo pacto que el Señor ha establecido? Bueno, la Biblia declara, y son leyes del cielo, óigame esto, porque hay realidades espirituales. El hecho de que hoy no podamos nosotros ver las cosas que se mueven es porque no tenemos nuestros ojos abiertos a esa magnitud, pero que hay cosas que se mueven, se mueven. Fíjese que el día de ayer, que estábamos trabajando aquí con unos hermanos de alabanza acerca de un proyecto,
Al final estábamos haciendo un break ahí y no sé por qué razón estaba contándole yo una experiencia que tuve uno de estos días. Se la voy a contar. Estaba yo aquí, me había quedado en la iglesia y el punto es que abajo allá estaba durmiendo y de repente en las horas de la noche, en la madrugada, oí voces. Fue una experiencia que no la logro comprender totalmente. Estaba acostado, oí voces, oí que hablaban de mí y que yo mismo respondía. Pero ahí dejé yo y dije, de plano que fue un sueño. Al rato, no sé cuánto tiempo después, oigo que la puerta se abre. Entonces ya ahí como que usted se preocupa un poquito más, ¿verdad? Entonces, lo primero que dije, ha de ser porque a veces la temperatura cambia y la madera se contrae o se expande. Pero de cualquier manera dije, voy a ver, no vaya a ser que alguien esté por ahí. El punto es que cuando me siento sobre el lugar ahí, la cama donde estaba dormido así, veo literalmente, una luz en la oscuridad del cuarto. Veo una luz así. Y hasta me hice así los ojos porque dije, a ser porque cuando uno está así que se acaba de levantar, ¿verdad? Todavía tiene el sueño, no sabe si está viendo la realidad o todavía está viendo lo que estaba soñando. Y me hago así todavía y seguía la luz. El punto es que esa luz se movió así y salió por la ventana así. Y ahí me inquieté más, pero como ya le vi la carita a algunos, lo más impactante para mí fue que tenía cero de miedo. Absolutamente nada de miedo. Al contrario, una paz, una confianza. Me sentía como que literalmente, espiritualmente estaba bajo una anestesia así. Me levanté, vi que no había nada y me volví a acostar otra vez, inquieto así. Y medio dormido y despierto. Oigo que entran, oigo que bajan, oigo que caminan, oigo que abren las puertas. Y dije dentro de mí, y esas eran como, me había acostado como a las 3 de la mañana. Le digo esto porque me había acostado como a las 3 de la mañana y eso me comenzó a pasar como a las 7 de la mañana. Entonces yo dije, ha de ser el don. Dije, este don bandido no vio que estaba mi carro ahí, viendo tan temprano hoy, dije, ¿verdad? Y dije dentro de mí, si me levanto, me pongo a platicar con él, no, es que tengo un día largo hoy, no, voy a esperar un poco más. Pero como unos 2 minutos, oí que abrieron el boiler, que entraron, y dije, algo vino a sacar, algo vino a hacer, y se fue. Pero después me levanté y dije, le voy a llamar. Y no fue ese día, sino que hasta como un día algo, le dije yo, ¿dónde de casualidad usted llegó tal y tal día? Me dijo, no. Dije. La segunda opción, dije, ha de haber sido Amílcar, porque tenía que venir a hacer algo aquí con unas luces. Se me pasó y en la actividad allá en Providence, recuerda a Amílcar, le pregunté, mira Amílcar, ¿usted no llegó? No, me dijo. Yo llegué un día en la tarde. Entonces ya me inquietó, hermano. Bueno, pues eso les estaba contando a los hermanos ahí. Pero fíjense qué curioso. Estamos contándoles ahí, estamos tomando un café, creo yo, acá en la puertecita ahí, contando eso. Y estaba Josh, el hijito del hermano Marlon. Chiquito él así. Su cachorro, dice. Entonces estamos hablando de eso. Y cabalmente cuando estamos tocando ese punto, la puerta se abre y las llaves tiemblan. Y el Josh dice, no, I'm getting out of here. Que si era un viento que había movido, pero es que fue como matemático. Estamos diciendo eso y las llaves se mueven. En ninguna manera le quiero poner temor. Miren, yo sé que muchos de ustedes han sabido ya lo que es la guerra espiritual. Sé que muchos de ustedes han tenido experiencias donde los quieren ahorcar, donde los quieren hacer cosas. Esa es una realidad, hermano, en la que vivimos.
La verdad es de que siempre está en la inquietud del hombre el ser, el conocer lo espiritual, y por eso es que muchas veces el enemigo trata de desviar eso y llevarnos a lo oculto, a los hechiceros, a los adivinos, a todo ese tipo de lectura de lo malo. Pero que el mundo espiritual existe es una realidad indiscutible. Esa es una realidad indiscutible, hermano. Ahora, así como el mundo espiritual existe, el mundo espiritual tiene leyes. Así como hay leyes aquí, hay leyes de tránsito, hay leyes económicas. O alguien de aquí puede decir, no, hermano, mire, yo no quiero pagar taxes y a mí no me van a hacer pagar taxes. Pruebe. Podrá pasarle 1 año, 2 años, y ahí está el IRS, 1 añito, no dejamos. 2, se está poniendo buena la cosa, dice el IRS, porque sabe usted que le cobran taxes, perdón, le cobran interés. Y de repente el 3er año, ¡pum!, le cae una carta. Preséntese a la oficina del IRS. ¿Y ahí qué dice usted? Yo le voy a decir que soy hijo de Dios, libre, soberano, independiente, como dice la Constitución de mi país, y yo no le voy a pagar taxes a nadie. Pruebe. ¿O no se ha dado cuenta usted, por ejemplo, cómo tenemos nosotros el concepto de la ley? Que a mí siempre me da un poco de risa eso, porque va uno en el parque y va, todos van, hermano, ahí juntos, dice, todos unidos, el pueblo unido jamás será vencido, dicen, y todos vamos a 80. Pero de repente vemos allá un solo, mire, somos como 500 carros que venimos, un solo carro de policía parado así, y todos, ¿se ha dado cuenta ustedes? Partida de hipócritas, mentirosos, falsos, todos, hermano. Todos frenan, hermano. Aguante, 50, 55, hasta así le decimos al policía. ¿Por qué? Porque hay leyes. ¿Sí o no hay leyes? Bueno, en el cielo hay una ley. Y la ley dice, para que haya perdón de pecados, oiga esto, para que haya perdón de pecados, tiene que haber sangre derramada. Usted y yo podemos discutir esa ley. ¿Cómo, Señor? No, mira, eso parece ya la película del Apocalipto de Mel Gibson, Señor. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Como usted y yo querramos decirle, esa ley está en el cielo. Sin que sangre sea derramada, siguen en sus pecados. Y la paga del pecado es muerte. Por eso entendemos que el pueblo de Israel, quisiera, no quisiera, hermano, tenía que llevar sacrificios. ¿Por qué? Porque esos sacrificios iban a limpiarlos momentáneamente de sus pecados. Pero entonces es ahí donde viene lo maravilloso del nuevo pacto. Porque el Señor dice, ese pacto no lo va a perfeccionar porque los hombres siguen fallando. Falló Adán, falló Noé, falló Abraham, falló David, falló Moisés. Siguen fallando. Y entonces es ahí lo maravilloso del nuevo pacto. Porque entonces Dios en su eterno amor concibe un plan. Y dice, solo alguien perfecto como yo va a poder cumplir la otra parte del pacto. Y entonces el hijo es enviado y el Señor le dice, ¿irías tú? Y el hijo le dice, lo que tú quieras, papá. Toma un cuerpo y derrama sangre. Y por esa sangre entonces ahora todos los que creen, es la única cláusula, o diríamos la principal cláusula para poder recibir el agrado de Dios. ¿Crees que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue por ti? Lo creo. Yo me agrado entonces de tu vida. Y no importa qué tan infiel seas, yo voy a permanecer fiel para contigo, porque crees en que la sangre de Cristo fue derramada por ti.
Entonces vea, ahora, esto obviamente no quiere decir que usted diga, entonces pastor ya cree, ya llega a la perfección. No, pero ya creímos y el que se está encargando de perfeccionarnos es Dios. Y va a hacer, He's gonna do whatever it takes, lo que sea necesario para llevarnos a la perfección. Por eso es que a mí me habló de una manera tan impactante lo que yo le hablaba el viernes acerca de Lázaro. Porque el Señor dice que le dijeron, a quien amas está enfermo. Y le hablaba el día viernes y le decía que esa palabra que se utiliza ahí para enfermedad no fue a quien amas tiene un catarro, a quien amas tiene un dolor de estómago, a quien amas está gravemente enfermo y está decayendo rápidamente. En otras palabras, a quien amas está en cuidados intensivos. Y el Señor retrasa su viaje 2 días más todavía. ¿Por qué razón? Porque Él sabía que era necesario. De otra manera, María no entiende. De otra manera, Marta no entiende. De otra manera, los discípulos no van a llegar a otra dimensión de fe. Y lo más importante, de otra manera, Lázaro no va a poder alcanzar el potencial que yo sé que Lázaro puede alcanzar. Por eso es que yo entiendo hoy algo, hermano, y entiendo que el apóstol Pablo habla mucho acerca de eso, que nos es necesaria la paciencia. ¿Por qué razón? Y hay una palabra que quizás usted la ha leído en la Biblia, una palabra muy importante, hermano, que es la palabra longanimidad. Fíjese, en inglés esta palabra es long, suffering es con 2 F's, ¿no? Long suffering. Vamos a dividir las palabras. Fíjese que aquí es un americanismo que nos metieron en el lenguaje español. ¿Qué es long? Largo. Esto es largo. Animidad, ¿de qué está hablando esto? Ánimo. Que mantengan un ánimo largo. La palabra que se traduce en inglés, igual manera, long. Pero ¿esto qué es en inglés? Sufrimiento o extensión de sufrimiento. En otras palabras, jugando un poco con las 2 traducciones. Esta palabra lo que quiere decir es que cuando hay pruebas, tribulaciones y angustias que sean largas, el Señor nos dice, quiero que mantengas un buen ánimo porque yo no te he dejado, ni te dejaré, ni te desampararé, sino que en el nuevo pacto he prometido que yo soy fiel y voy a estar contigo. Hay un dicho que siempre me gusta, hermano, y me lo repito a mí mismo de vez en cuando. Lo que no te mata, Martín, te hace fuerte. ¿No lo ha oído usted? Quítele el Martín, ¿verdad? Porque eso no está en el dicho, eso yo me lo digo a mí mismo. Pero dicen, lo que no te mata, te hace fuerte. Hermano, y es ahí donde veo yo una de las bendiciones del nuevo pacto. Porque el Señor lo que dice es, no ha prometido el Señor que en el nuevo pacto no van a haber problemas, jamás ha dicho eso. Tampoco ha prometido de que el diablo no nos va a atacar. No, seguro, aún el Señor mismo. Yo le hablaba el día viernes que Pedro llega, hermano, y le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, han pedido para zarandearte. Pero, tranquilo, yo ya he rogado, he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y cuando usted mira el perfil ministerial del apóstol Pedro, se va a dar cuenta que Pedro no fue el mismo antes de la prueba que después de la prueba. Por eso esta mañana yo le digo con toda convicción, usted que está pasando pruebas o va a pasar pruebas o ha pasado pruebas, puede ver claramente que uno era usted
antes de la tribulación, antes de la prueba, pero con el pacto de Dios y la fidelidad de Dios que ha estado con usted, ha salido como una mejor persona. Su familia ha salido a ser una mejor familia después de la prueba y la tribulación. ¿Por qué? Es la bendición del nuevo pacto. En ese nuevo pacto el Señor dice: estoy escribiendo mis leyes en sus mentes, en sus corazones. En otras palabras, y en un lenguaje moderno, nos está cambiando el programa. Y cuando usted tiene un programa cambiado, hermano, va a dejar de hacer cosas porque internamente su programa ya no se lo permite. Y va a hacer cosas que su programa le indica que haga. Por ejemplo, nos han cambiado el programa a muchos de nosotros y en nuestro saludo lo reflejamos. ¿Cómo saludaba usted antes? No se recuerde, por favor. Pero a veces saludaba con palabrotas. Y era normal que saludara con palabrotas. ¿Qué tal estás vos? ¡Pi! ¿Verdad que sí? Pero hoy, ¿cómo es su saludo? ¿Que no le han cambiado el programa? Bendiciones, Dios le bendiga. ¿Eh? Mire, ya está normal. Y a veces, y no es que lo diga usted solamente con los de la iglesia, sino que a veces en el trabajo, y por eso dicen: este es cristiano. Miren cómo habla, es cristiano. Nos cambian el programa en muchas cosas. Entonces, hermanos amados, yo no quiero extenderle hoy, sino quiero con profunda gratitud decirle: Señor, gracias por ese nuevo pacto, Señor. Gracias, porque no nos has dejado, no nos dejarás, no nos abandonas, y que descansemos, hermano. Lo único que quiero dejarle en su corazón es, si me permite usted, preocúpese, porque fue lo que el Señor le dijo a Pedro: lo que yo he rogado es que tu fe no falle. Mientras tenga fe, hermano, podremos fallar. Y hemos fallado. Dios nos libre de fallar. ¿Pero qué hemos fallado? ¿Pero qué es lo importante? Que nuestra fe no falle. Que en medio aún de las situaciones donde nuestra humanidad, hermano, en esa lucha que hay, quizás usted va a perder alguna batalla, hermano, se va a sentir desanimado, se va a sentir triste, aunque le dicen todos: regocíjese, hermano, mire, usted es cristiano, pero usted quizás se siente triste. Vino la enfermedad, vino la aflicción, vino la escasez y su espíritu se apagó, hermano, y usted sabe que no debiera estar así, sino que tendría que estar con ánimo, sabiendo que Dios está actuando algo. Pero en medio de todo esto, lo importante es que su fe se mantenga. En medio de todo eso, hermano, usted dígale: Señor, pero que mi fe no falte, que mi fe no falte en que tú estás conmigo, en que mis pecados han sido perdonados, en que puedo entrar, como dice el capítulo 10 de Hebreos, con confianza ante el trono de la gracia. Y vamos a terminar leyendo ese verso. Capítulo 10 de Hebreos dice, versículo número 19: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por medio de qué, iglesia? Mire, por medio de la sangre de Jesús. Y como le digo, hay leyes espirituales. Y en las leyes del cielo dicen: nadie entra a la presencia de Dios si no presenta un sacrificio de sangre. Y usted y yo llegamos. Entro a la presencia de Dios. ¿Dónde está tu sangre? La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la sangre que ha pagado el precio de mi entrada. Dice: entremos con confianza. Verso 20: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por eso debo decir esto: es solamente a través de Cristo Jesús que podemos llegar al Padre. No es a través de santos, no es a través de imágenes, no es ni siquiera a través de la Virgen María. Es solamente a través de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios, que podemos llegar a alcanzar entrada para el Padre. Y dice el verso 21: y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero. Uno, hermano, si algo es agradable para Dios, es que seamos sinceros con Él. Llegue sinceramente con Dios. Dígale, Señor, mira, esto y esto y esto es lo que siento. Esto y esto y esto es lo que tengo. Esto es lo que soy. Corazón sincero. Y mire, en plena certidumbre de fe, creyendo totalmente lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, y eso lo ha hecho la sangre de Cristo, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto es por parte de la palabra que el Señor ha hablado. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel, qué palabra más linda, porque fiel es el que lo prometió. Oiga esto, hermano, fiel es el que lo prometió. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ministrar ese canto que estaban cantando. Póngase de pie hoy y dele gracias a Dios. Y dígale, Señor, gracias por el nuevo pacto. Dígale, Señor, gracias, Señor, por lo que estoy seguro que quieres hacer. Posiblemente el trato nuestro no va a ser como el trato de Lázaro, hermano. Pero que Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Hermano, eso que no nos quede la menor duda, que tiene cosas maravillosas para nosotros. No le crea al enemigo, no le crea a las circunstancias, no le crea a nada de que pueda venir a su mente. Créale a la palabra del Señor. Yo le vamos a decir: abre los cielos, Señor. Abre los cielos sobre nosotros. Al salir de este lugar, Señor, que derrames esa lluvia de bendición que tú prometes, que tú, Señor, has prometido para nosotros. Hoy creemos que estamos viviendo un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores garantías. Pacto de bendición, Señor, para nuestra vida. Un pacto de bendición para nuestra vida, Señor. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, y en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez. Reciba esta mañana la vida de Dios. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. Dígale a él: somos tu pueblo,
Vuélvenos a ti. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor. Haz llover. Somos tu pueblo. Somos tu viña. Abre los cielos, Señor. Haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor. Al llover. Somos tu pueblo. Somos tu viña. Abre los cielos, Señor. Al llover, al llover, al llover. Haz llover sobre tu renuevo. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Créalo y recíbalo esta tarde. Manda la lluvia. 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 Esta mañana, esta tarde, vamos a concluir haciendo vida que nosotros creemos la palabra. Vamos a ministrar una vez más este canto, pero yo creo que usted eche mano de las promesas de la vida eterna. Y cuando comencemos a cantar Manda la lluvia, usted le diga: manda la lluvia sobre mi vida, manda la lluvia sobre mi familia, manda la lluvia sobre mis finanzas, sobre mi trabajo. Hermano, esas promesas son del cielo para nosotros. Y literalmente puede ser que hayan muchas que estén retenidas. Lo único que Dios dice es: hoy tienes fe. Si lo crees, si lo confiesas con fe, mañana mismo, hoy mismo, pueden comenzar a manifestarse esas bendiciones sobre tu vida. Hoy digámosle: los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Mi viña está desierta y sin vallado, y en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, al llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Vuélvenos a ti. Volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos.
salud, sus finanzas, sus hijos, sus padres. Esta iglesia. Dígale, manda la luz. Y créalo, recíbalo en el nombre de Jesús hoy. Manda la lluvia. 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 Haz llover, haz llover, haz llover sobre tu renuevo. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia. 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 Haz llover, haz llover sobre tu renuevo. Haz llover, haz llover, haz llover. Ajá. Dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias. Démosle gracias. Gracias. Si el Espíritu le motiva a ser específico por algo, dele gracias por eso. Si el Espíritu Santo le motiva a ser específico por algo, dele gracias. Hoy dele gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Aleluya. Qué bendición este nuevo pacto. Qué bendición esta nueva etapa que nos ha tocado vivir. Qué bendición tu gracia.
Qué bendición este pacto con esas grandes y mejores promesas. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Yo sé que Dios, hermanos, si creemos su palabra, puede hacer que hoy mismo, muchas situaciones comiencen a cambiar de una manera extraordinaria y sobrenatural en la vida nuestra. Si usted ha echado fe, tenga la seguridad. Si ha usado su fe hoy, tenga la seguridad que desde ya, ni siquiera salir de este lugar, desde ya hay algo que Dios está perfeccionando en usted. Y lo vamos a ver, y lo vamos a ver. Lo recibimos. ¿Cuántos lo reciben hoy? Levante su mano y diga: Señor, yo lo recibo. Que aquello que estaba retenido, Señor, hoy, Señor, comienza a ser enviado. Es que es para usted, hermano, es para usted. Es para usted, hermana, es para usted, joven, es para usted, señorita, es para usted y para su casa, es para nosotros. Y hoy es el tiempo de atesorar. Creámosle a la palabra de Dios. Creámosle a la palabra de Dios. Aleluya. 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 Bendito, bendito, bendito. Bendito, 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 bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Vengo este día ante ti. Solo una cosa yo quiero decir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Puede usted decirlo? Por lo que me has dado a mí. Dígalo, dígalo hoy. Por las bendiciones que no puedo ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con mi corazón, con una canción, con mi mano en alto, te bendeciré diciendo gracias, Señor. Quiero agradecerte, Señor. Gracias, Señor. Quiero agradecerte, Señor. Sí, Señor, por lo que has hecho, por lo que has hecho en mi vida. Cambiaste mi oscuridad en tu luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Para concluir esta mañana, vamos a orar por una petición y más que todo también un agradecimiento. Dice: gracias, damos gloria y honra a nuestro Dios Padre eterno, porque una vez más ha mostrado que sigue siendo el mismo, su amor, gracia y perdón, sanidad. Gracias por la sanidad sobre la vida de nuestra madre Noemí, que fue sometida a un reemplazo de rodilla y hemos visto su mano poderosa. La familia Martínez, Gudiel y Amaya. Y creo que mi hermana está acá, mi hermana Noemí también, por allá atrás creo que la vi, así que damos gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que haya una recuperación perfecta en esa rodilla también. También salud y salvación por Nelly Sócrates, y la salud por su amigo Alberto Bonaventura, y salvación por sus primos en Argentina, hermano Rodolfo Sosa pide esta petición. Señor amado, te agradecemos hoy. Lo que hemos dicho con canto lo decimos también con palabras. Dios amado, por la salud de mi hermana Noemí, Señor, nos unimos con la acción de gracias de su familia. Te pedimos, Señor, que haya una perfección, Señor, en sanidad en esa rodilla, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Sabemos que solo tú eres el que puede hacer cosas buenas, Señor. Te ponemos la vida de la prima de hermano Rodolfo, Señor, también por la salvación de Alberto Bonaventura, Dios mío. Ponemos delante de ti, Señor, las peticiones que mi hermano presenta, creyendo que para ti no hay frontera, no hay tiempo, Señor. Puedes hacer cosas maravillosas y grandes, Padre. Gracias por este día, gracias por las bendiciones que llevamos, la seguridad, la fe de echar mano, Señor, y de creer que por ese sacrificio perfecto hay cosas maravillosas delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús te bendecimos hoy por todo lo que has hecho. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiga a sus hermanos hoy, hermano, no solamente a uno, bendiga a varios. Y recuerde, el día martes no tendremos discipulados sin... Esta fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Nueva York.